Bien, en el capítulo 25 habla acerca de reformar las escuelas con el cristianismo. Para ello es necesario alejar a los gentiles para hacer nuestro lo que ellos pensaron según ellos. Es decir, lo que hicieron rectamente todos los pensadores a través de la historia, ya que se alejan a los maestros gentiles, ya que ellos solo siguen a Cristo de nombre, pues tienen a los Terencios, Plautos y Cicerones, lo cual es horrendo y un abuso a la libertad cristiana. En primer lugar, porque nuestros hijos son nacidos en Cristo y deben ser ciudadanos del mundo, del cielo, no del mundo. Y es conveniente hacerles este adoctrinamiento para mí antes que todo lo demás, porque las primeras impresiones se graban profundamente. Dios miró a su pueblo escogido y no le señaló la escuela, sino un profeta, a Moisés, y dijo: yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo útil y te dirige por el camino. Todo lo que es necesario aprender o ignorar lo aprenderás en las Escrituras. Expresamente prohibió Dios a su pueblo la enseñanza y costumbre de los gentiles. Cuando su pueblo se apartó de la ley, Dios lo reprendió de su mal proceder de alejarse de la sabiduría. Por eso la iglesia y los verdaderos devotos no eligieron una escuela, sino la palabra de Dios, porque Dios da la sabiduría, de su boca procede la prudencia y la ciencia. Los ejemplos de todos los siglos demuestran que cuantas veces la iglesia se ha apartado de estas fuentes de sabiduría, ha incurrido en errores. La iglesia cristiana claramente deduce de la historia que mientras los apóstoles se apegan a la fe, se mantiene la sinceridad de la fe, pero si empiezan a agregarse gentiles o personas alejadas de la fe, hay una confusión de doctrina. Se pierde la clave de la ciencia aún para ellos mismos, y por eso el Espíritu Santo los acabó. Se desvanecieron los filósofos en su pensamiento, se les oscureció el corazón, y Dios es lo que tenemos que buscar y su palabra para la dirección de nuestros hijos. Esto en los primeros 10 apartados de este capítulo. Esto se me hace aberrante porque es como adoctrinamiento de los niños y no se debe de ser. Porque Cristo fue precisamente la apertura hacia todos los gentiles, no nada más hacia el pueblo escogido de Israel. Y es como una mezcla lo que hace entre el Nuevo y Antiguo Testamento. Y eso es como alejarse de lo que el cristianismo realmente hace. Si es unir a todos los pueblos y ser la luz para el mundo, no, eso es nada más para nosotros, y todos los demás hay que alejarnos, hay que aprovecharnos, creer en el santo o aprovecharse de sus milagros, pero no creer en lo demás, ¿sí? Y eso para mí es como una aberración. No puedes creer que solo una cosa les va a servir o aprovecharte de los inventos de los demás y adoctrinar a los niños, es como ponerles lo que les ponen a los caballos para que solo crean en una sola cosa. Eso no es libertad. Eso es adoctrinamiento para mí. Gracias. Bien, continúo con el capítulo número 25, las advertencias y prohibiciones a través de amenazas que Dios le hizo a su pueblo en referente a no idolatrar tanto estatuas como la codicia del oro y la plata. Hace mucha referencia en evitar tener contacto con personas arrogantes, evitar imitarlas, y es muy reiterativa esa parte de la lectura enfocado en no idolatrar ni a estatuas ni a personas. También hay mucha diferencia, implica mucha diferencia entre el bien y el mal, así como menciona también que Dios es misericordioso, que preserva a muchos de la perdición,
Me refiero a diferentes invenciones del cerebro humano y de la falacia de Satanás, en las que, bueno, se disfrazan con el engaño, la sutileza y la elegancia, con el hecho de que se dice que casi todos caemos en las trampas de Satanás. Caemos. Tal vez pueda aplicar, bueno, menciona también algo que ocurrió de los hijos de Aarón, eran sacerdotes novicios, no suficientemente impuestos de su obligación, pusieron en un incienso fuego extraño, es decir, común en vez de fuego sagrado que estaba prescrito para incesar ante el Señor. Estos fueron heridos por el fuego de Dios y murieron ante él. Jerónimo también llama que sin fundamento a la poesía, que la poesía viene de los demonios, que con ella se embriagan y se endormecen las inteligencias incautas y fomenta en ellas los sueños de disparates, de pensamientos disparatados, peligrosas tentaciones y horrendas consupiencias. Todo esto que viene de cifros de Satanás. También menciona la Sagrada Escritura que los paganos pretenden involucrar la piedad solo enseñando supersticiones como aquellas en las que el conocimiento de Dios y su voluntad divina, cuando vengan las tinieblas, inundarán la tierra y la oscuridad cubrirá los pueblos. También menciona Felipe Melanchthon ¿qué son los filósofos en todo el mundo si es que algo llegan a enseñar, sino la confianza y el amor de nosotros mismos? Los límites de los bienes y de los males, deduce toda la razón de la virtud del amor y de nuestro prójimo. Y concluyo la siguiente frase: la verdadera filosofía no es otra cosa que el exacto conocimiento de Dios en sus obras, que no puede aprenderse con mayor madureza que la de la misma boca. Bien, continuando con el capítulo 25, hace mención en los tres siguientes puntos de algunos autores y hace una diferenciación entre los autores que de alguna manera escriben, no escriben de manera elegante a quienes lo hacen, o los que son aceptados por la doctrinación de Cristo, y también hace una serie de preguntas si eso es conveniente para los jóvenes que tengan acceso a ese tipo de lecturas. Por ejemplo, menciona a Tercenio, Platonio y otros semejantes que estudiaban la latinidad, y nos dice que presentan a nuestros ojos burlas, chocarrerías, comilonas, borracheras, amores lascivos, deshonestidades, engaños de otras clases y otras parecidas, de las que se debe apartar de vista todo cristiano cuando por casualidad se nos ponga por delante ese tipo de lecturas, ¿no? Y bueno, también dice que no todos los autores son malos, pero es cierto que lo malo atrae siempre con mayor facilidad y que eso es sumamente peligroso para lanzar a la juventud a donde el mal está mezclado con el bien. Y bueno, también menciona otros que dice que no todos son impuros, como los primeros que les mencioné. Cicerón, Virgilio, Horacio y otros son serios y honestos, pero sin embargo también son paganos, ciegos que apartan al verdadero Dios de las inteligencias de los lectores para dirigirlas a dioses y diosas como Júpiter, Marte, Neptuno, Venus, la fortuna, etcétera, que son dioses falsos, ¿no? Y Dios dijo a su pueblo: no recordéis el nombre de los dioses extranjeros, ni se oiga de vuestra boca. Ciertamente llenan ellos a sus discípulos de otros espíritus que inspira a Cristo. Cristo aparta del mundo, ellos sumergen más en él. Cristo enseña la negación de sí mismo, ellos el amor propio. Cristo nos incita a la humanidad, ellos ensalzan la soberbia. Cristo nos quiere mansos, ellos nos hacen fieros. Cristo nos aconseja la sencillez de la paloma, ellos nos estimulan la doblez de mil maneras. Cristo nos predica la modestia, ellos nos entiernan en bromas. Cristo ama a los crédulos y ellos a los suspicaces, disputadores y porfiados. Es cierto
que ellos contienen la elegancia, que son a propósito para nosotros, y frases, refranes y sentencias morales y honestas. Pero debemos de entregar a nuestros hijos solamente por esos adornos. ¿Acaso es lícito despojar a los egipcios y vestirse con sus adornos? No es lícito, sino conveniente. Por mandato de Dios, a la Iglesia corresponde el derecho de toda propiedad de las gentes. Bueno, en estos 3 puntos, continuando con el capítulo 25, pues hacer esta diferenciación de las lecturas o de los autores que son de alguna manera bien vistos por quienes adoctrinan en el nombre de Cristo o de Dios, y los que pues de alguna manera tienen un tipo de escritura más elegante, cuáles son más convenientes para la juventud. Bien, entonces para concluir con el capítulo 25, Erasmo añade que si hubiera que detenerse en los libros profanos, preferiría que se hiciera en aquellos que son más afines a los libros misteriosos y que no se les tendría que dar a los jóvenes hasta que tuvieran su espíritu firme en el cristianismo, pero con ciertas adecuaciones. Esto con la intención de que no se malicien los jóvenes, de alguna forma llamarlos, las nuevas generaciones de cristianos. Lo cita el autor como: queremos precaver que no sean arrojados a estas serpientes los hijitos de Dios con su fe todavía tierna, ya que los libros de la Sagrada Escritura son demasiado complejos para la juventud, por lo cual hay que proporcionar otros libros hasta que crezca su juicio. Esto, en cierta forma, trasladándolo a la vida actual, se puede decir como que por eso llevamos un proceso de aprendizaje dependiendo de nuestra edad, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, entre las que sigan, ¿no? Cuando Cristo dice, dejad que los niños se acerquen a mí, lo entienden en el sentido de que los niños desde pequeños crezcan con la palabra de Dios, que vayan por el buen camino, ya que su lógica les decía que cómo vas a dejar que un niño tome un mal camino y después llevárselo a Dios para que lo reforme. Entonces, si puedes hacer que desde siempre hagan lo correcto, sean buenas personas, etcétera, o sea, se puede evitar que se vayan por el mal camino desde que están pequeños. Entra aquí una especie de contradicción, porque dicen que la escritura es demasiado sublime y excede la capacidad de la infantil. Pero entra la pregunta, ¿acaso Dios no entendió que su palabra es acomodada a nuestro entendimiento? Y bien, de este modo, instruidos desde la infancia en las Sagradas Escrituras, estarán más fácilmente preservados de las cosas malas, para ellos, pues, las mundanas, y serán sabios por su salvación, por la fe que tienen en Cristo. También, ya como dándole por lo contrario, hay autores como Terencio, Cicerón, Virgilio y algunos otros ofrecidos a la juventud cristiana, que en vez de la Biblia son, como dicen en la Sagrada Escritura, difíciles en extremo y menos inteligibles para los jóvenes. Y es que no están escritas para los muchachos, para los jóvenes, para los niños, sino para los hombres adultos. En las escuelas cristianas deben formarse ciudadanos para el cielo, según ellos, y no para el mundo. Por tanto, nos dice que querían tener maestros que inculquen más lo celestial que lo terrenal o lo mundano. Más, pues para ellos el cristianismo era su única escuela, lo único que debían saber, lo único que tenían que aprender. Con eso iban a mantenerlo toda su vida, era como pues su estandarte, el cristianismo. Y ya con eso termino mi intervención. Muy bien.
el capítulo 26. El capítulo 26 está titulado como la disciplina escolar. Este capítulo, pues como el título nos dice, en sí todo el capítulo nos habla sobre la disciplina, el control que se tiene con los niños. Dice que la escuela, la compara la escuela con un molino. Como por ejemplo dice que si en el molino quitas el agua, el molino pues deja de funcionar. Y es igual con la escuela. Si en la escuela le quitas la disciplina, ya no funciona la escuela igual y tienes que cambiarla. Dice que no hay que inferir en las escuelas la disciplina con golpes, con gritos y con eso. Al contrario, debemos de cambiar eso de los golpes y los gritos y más bien poner la disciplina más que nada como en la vigilancia y la atención en los niños. En una palabra, la disciplina, ese autor la descifra como que debe dirigirse a mantenerse reservado. La disciplina es más que nada es al respeto a Dios y al prójimo. La constancia de realizar los trabajos y las ocupaciones de nuestra vida. Eso es para el autor, la disciplina, el respeto a Dios y al prójimo. También nos comenta el autor que él piensa que tantas varas y tantos azotes no deben de emplearse en las escuelas. Más bien debe de cambiarse esos instrumentos y usar otros más flexibles. Y hay otras clases de castigos que se pueden aplicar a los niños diferentes y más libres a su ánimo y a su ánimo generoso, así lo menciona. También dice que ya para finalizar nos marca 3 puntos que dice que el director de la escuela procura contener a la juventud sus deberes. El primer punto dice que con ejemplos cotidianos, mostrándose el mismo modelo de todo aquello en que pretende educar. El segundo punto dice que con palabras educadoras, de estímulos o de reprimenda, teniendo especialmente cuidado en que ya se enseñe, ya se extorce bien el orden. Y el último punto nos dice que no obstante, si estos procedimientos suaves no son suficientes para algunos de los entendimientos tan desgraciados, habría necesidad de recurrir a remedios más violentos, debiendo intentarse tanto antes abandonar. Tal vez hoy podrá aplicarse a muy pocos famoso dicho. Y nos dice un dicho que dice: el refrigerio solo se enmienda a fuerzas de golpes. Por lo menos, si no al rebelde, será de gran provecho a los demás. Este rigor de disciplina por el miedo que acuse. Sin embargo, hay que tener cuidado de no utilizar este procedimiento sin justa causa o con excesividad frecuencia, no sea que demos fin a los remedios extremados antes que los casos de cualquiera. En resumen, pues nos dice que la disciplina es esencial en la escuela, no debe de faltar, pero no debemos de realizarla con castigos, con golpes y con gritos. Hay que buscar algunos otros medios para poder efectuarla y tener vigilancia y atención en los niños. Y pues sería todo lo de este capítulo. Ok, muy bien. Como que antes... Continuando con el capítulo 27, que se titula La división de las escuelas en 4 especies conforme a la edad y el aprovechamiento. La lectura menciona que la escuela se debe dividir en periodos, empleando todo el tiempo de la juventud para una educación completa, que al final de cierto número de años pudiéramos tener hombres verdaderamente eruditos, morales y piadosos. Y que esto se debe de llevar a cabo desde la infancia hasta la edad viril, que la lectura menciona los 24 años, fijando en ellos 4 periodos de 6 años cada uno, dividiendo lo que es la educación en 4 periodos, que es 1, la infancia, donde la escuela sería el rezago materno o la escuela maternal. El periodo 2, la puericia, donde la escuela de letras o la escuela común pública es la que corresponde. Tercer periodo, la adolescencia,
la escuela sería escuela latina o gimnasio, y para el periodo de la juventud sería la academia o viajes y excursiones. Y también menciona que en estas escuelas se enseñarán las mismas materias, pero de distinto modo, según el grado, bueno, según la edad y la anterior preparación que tenga el alumno para profundizar más cada vez. Y se mencionan 3 diferentes modos de organización de la enseñanza o de la escuela, de los cuales por cuestiones de tiempo les voy a mencionar solo el que el autor considera que es el verdadero método para educar con éxito, y el cual menciona que en la primera escuela, que es la materna, se atenderá principalmente al ejercicio de los sentidos externos, de los sentidos externos. En la escuela común, que es en el segundo periodo, se ejercitarán los sentidos interiores, la imaginación y la memoria, con sus órganos ejecutivos, que son la mano y la lengua. En la tercera etapa, el gimnasio, se procurará formar el sentido de la reunión de todas las cosas, el entendimiento y el juicio, por medio de la dialéctica, gramática, retórica y demás ciencias y artes reales. Y en la última etapa de las academias dice que se atenderá a la formación en cuanto a la voluntad de los alumnos, donde el alma mediante la teología, la inteligencia por la filosofía y las funciones vitales del cuerpo por la medicina y los bienes externos por la jurisprudencia. Y el mismo autor menciona, como ya se dijo, pues que es el método para educar con éxito y que cualquier otra forma de organizar o de trabajar sería hacer un trabajo en vano o un trabajo en balde. Sería mi aportación. Muy bien, capítulo 28, idea de la escuela materna. Bien, la escuela materna es la escuela de educación primaria, con una duración de 6 años. Y comenzamos con una parábola. El árbol hace brotar de su tronco en los primeros años aquellas ramas principales que ha de tener, y si no tiene después, irlas desarrollando. Aquí la intención de la educación primaria o materna es instruir al hombre para la vida. De aquí se desprenden 20 materias o grupos. Las voy a mencionar, las 20 materias que se manejan. Es la metafísica, física, óptica, astronomía, geografía, cronología, historia, aritmética, geometría, estática, mecánica, dialéctica, gramática, retórica, poesía, música, economía, política, ética y, para terminar, la religión y piedad. Estas 20 materias son las que conforman la educación primaria, y las materias que resaltan son 3 o 4 materias que resaltan por la estructura de lo que se les enseñaba, que viene siendo la estática, donde se les enseña a utilizar las balanzas y aprenden a sopesar y a discernir entre cosas pesadas y cosas ligeras. La otra es la dialéctica, en donde se les enseña a preguntar adecuadamente y contestar con precisión, que esto es, ellos consideran muy importante, generar conversaciones con preguntas y respuestas, pero que sean muy precisas y muy asertivas. La otra sería la política. La política para ellos en esta edad tiene un impacto, pero la idea no es tiene que ser muy reducida la educación en política. Nada más se les da la estructura sobre cómo se llaman las partes políticas, los puestos políticos, por así decirlo, y hasta ahí, no se les enseña más. Y en la parte de religión y piedad manejan 2 cuadernillos, uno para los padres de familia, donde se les da advertencias sobre cómo tienen que educar a sus hijos, y un libro para el alumno, donde viene con imágenes para la enseñanza. Y esta sería la estructura de
la idea de la escuela materna. Entonces, con esto cerramos los 4 capítulos. Les tocó al equipo número 2. Muchísimas gracias. 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 Aplausos. Gracias. Bravo. Ok, entonces ya detengo la grabación. Muchas gracias. Somos ¡Corte! el equipo. Corte. ¿Cómo nos fue en